Muy buenos días, querida audiencia del Liceo Gabriela Mistral. Como todos los viernes, su podcast literario de confianza llega con una nueva entrega de Lectores en Formación, el podcast en donde quien les habla, el profesor Osvaldo, invita a estudiantes a discutir sobre libros para difundir la participación cultural de este liceo e incentivar la lectura en nuestras y nuestros oyentes. En esta ocasión, nos reunimos para discutir sobre una novela escrita por Margarita Aguirre, la cual es Redoble de tambores, producción. La culpa. Y para ello, hemos invitado a nuestra mesa de análisis semanal a las estudiantes Carolina García y Antonia Aguilar del tercero medio A, por lo que me gustaría que empezaran por comentarle a la audiencia un poco sobre la autora para luego adentrarnos de lleno en la novela. Hola, soy Antonia. Y yo, Carolina. Agradecemos la invitación que nos ha hecho el profesor para participar de este podcast. Para iniciar, hemos investigado que Margarita Aguirre nació el 30 de diciembre de 1925 en Santiago. Fue una escritora chilena que perteneció a la generación del 50 y sus obras se caracterizan por explorar la condición femenina. Y en su investigación previa a este encuentro, ¿qué les sorprendió? Bueno, al indagar un poco sobre ella en internet, nos dimos cuenta que en algunos sitios se le presenta como la amiga y secretaria de Pablo Neruda, siendo esto lo más relevante según las pocas biografías que se encuentran de ella. Y bueno, esto es muy cuestionable considerando la calidad de su producción literaria. Es reducir el gran talento de Margarita Aguirre a la relación que estableció con un escritor chileno reconocido, situando a este como eje de su vida en vez de a su obra literaria. Esto claramente da cuenta de sesgos de géneros que están vigentes hasta el día de hoy y que siempre son importantes de cuestionar. Sí, pocas páginas hablaban de la calidad de su obra. Tuvimos que adentrarnos en Google académico para encontrar información más asertiva y aún así era muy reducida. Esto reforzaría lo que denuncia la autora en la novela respecto al lugar de la mujer en el campo artístico, quien tiene que ser respaldada o validada por un hombre para ser aceptada. Claro, como bien mencionan las estudiantes, Margarita Aguirre es una autora que no ha sido muy trabajada. De hecho, como dato curioso, este libro lo leí cuando iba a la universidad, pero como ya no tenía el texto y tampoco lo encontré en internet, tuve que contactarme con la profesora de aquella asignatura para que me facilitara una copia de la novela, la profesora Ana Traverso, a quien le mandamos afectuosos saludos si nos está escuchando. Pero bueno, luego de ese breve off topic y adentrándonos en el texto, Carolina, cuéntanos de qué se trata el libro. Bueno, en La culpa, novela publicada en el año 1963, se nos narra la historia familiar de los Rosales, relatada desde diferentes perspectivas de integrantes de la familia y desde diferentes espacios temporales. Carolina Madariaga de Rosales, esposa del dueño de la hacienda, Melania Rosales, hija de Carolina, Marta Figueroa Rosales, sobrina de Melania, y el Guacho, primo no reconocido de Marta. El curso de todos los acontecimientos de la novela están marcados por dos sucesos que ocurren al principio de ella: el abuso sexual a Melania, cuando ésta es una niña, y la relación sexual del hijo mayor de Carolina Madariaga con una trabajadora de la hacienda. Sin duda alguna son impactantes estos hechos que tú mencionas. En tu caso, Antonia, ¿de qué forma te impactó al leerlos? Creo que lo que más me llamó la atención fue la manera inocente en que era retratada la violación. Tiene sentido porque se trata de una niña. Sí, creo que la autora fue muy consciente de esa decisión estética y narrativa. Logró a la perfección narrar el suceso desde una mirada infantil. Ya veo. ¿Y tú, Carolina, cuando resumiste el texto, mencionaste el abuso sexual a Melania como algo relevante? ¿Es así o solo te causó impresión? Es así, porque la violación es el hecho desencadenante de toda la novela. A partir de este acto se desarrolla la trama y afecta al orden y estado de paz familiar, ya que en consecuencia Carolina Madariaga, esposa del dueño de la hacienda, toma la decisión de nunca más entregarse a su marido y confiesa que incluso siempre sintió odio por él, luego de que éste maltrata a Melania, su hija, por ser abusada. Por otro lado, en el caso de Melania, es enviada a un convento y despojada de su hijo, de quien nunca sabrá nada. Así es. Y bueno, ya en la segunda parte del texto seguimos la historia de Marta, que es una joven profundamente crítica con la clase aristocrática a la que pertenece.
es ella quien busca resolver el secreto familiar que ha sido ocultado, el abuso sexual de su tía Melania. Y tras buscarla, logra reunirse con su tía, la cual ha sido rebautizada bajo el nombre de Hermana María de la Cruz. Descubre que ésta dirige una lavandería en la que trabajan únicamente mujeres. Y finalmente la narración del texto es desarrollada por el guacho. Él es hijo de una mujer trabajadora de la hacienda familiar y del hijo del dueño de la hacienda, historia que se narra de forma paralela en la primera parte de la novela. Al guacho no lo reconocen como hijo legítimo y al crecer lo expulsan de la hacienda por incomodar con el parecido que tiene al padre. Muy bien, una vez resumido el texto, ahora nos dirigiremos a un plano más analítico. ¿Me podrían contar qué reflexiones se desprenden de sus lecturas de la novela? A través de lo que investigamos respecto a la novela, lo que más destaca en cuanto al plano analítico es el rol de la mujer. Por ejemplo, en el inicio de la historia se relata la vida de la familia en el sistema de la hacienda, donde hay abusos por parte de los hombres que ostentan el poder sin ningún tipo de consecuencia, mientras que a las mujeres se les juzga y margina duramente al ser víctimas de estos abusos, lo cual es bastante injusto. Un ejemplo de ello es la sexualidad femenina. En el caso de esta novela, a Ramón, hijo de los dueños de la hacienda, se le celebra que haya mantenido relaciones sexuales con una empleada, ya que es como se espera que demuestre que es, entre comillas, un verdadero hombre. Por el contrario, con su hermana, Melania, esto es completamente distinto, ya que cuando descubren que ha sido abusada, a pesar de que es una niña víctima de un suceso atroz, su padre la maltrata y margina de toda la familia. Interesante. Sin duda, para entender el sentido de la novela, es importante considerar esta reflexión respecto a cómo inicia la historia, ¿no? Un contraste muy claro entre la visión de la época respecto a la feminidad y masculinidad. Y bueno, en relación con ello, ¿qué sentido les hace el título del texto y cuál es esta culpa a la que se refiere? Creemos que con el título La culpa, la autora se refiere a la culpa de ser mujer, lo cual se ve reflejado en todas las narradoras presentes en la historia. En el caso de la madre de la familia, Carolina, a pesar de ser quien engendra y sufre por sus hijos e hijas, tiene un papel completamente secundario en el sistema en que viven. Es el padre de la familia, esposo de Carolina, quien toma las decisiones valiéndose de su rol de ser el hombre de la familia. Es en razón de esta dinámica familiar que Carolina sucumbe ante la pena de que su hija, Melania, sea maltratada y marginada en consecuencia del terrible abuso que sufrió, siendo culpable del destino de su hija por no poder hacer nada desde su posición de mujer. En el caso de Melania, la culpa de ser mujer se ve reflejada en las consecuencias que ella sufre por ser la víctima de un abuso, siendo una niña. Todos los problemas y decisiones que se toman respecto a ella y su destino después de descubrir su embarazo encuentran razón en la visión cristiana presente en aquella época, la cual igual se ve representada en la forma en que son enjuiciadas las personajes de la novela y lo que se espera de ellas. Esta visión cristiana respecto a la feminidad es construida en torno a la figura de la Virgen María principalmente, ya que se encierra en ella la concepción de que lo femenino tiene valor únicamente en su estado puro y casto, o por el contrario, en su rol maternal ejercido dentro del sacramento del matrimonio. Esta idea es retratada en la novela en cómo se trata la sexualidad de la mujer, y en la historia se ve tal como se mencionó al inicio. Y bueno, más adelante en la novela se trata el caso de Marta, la sobrina de Melania. Su vida y experiencia se contrapone a la experiencia de Melania, por lo que experimenta la culpa de ser mujer de una forma diferente. Marta es una joven de 22 años, su familia vive en Santiago y simpatiza por la experiencia de las empleadas que trabajan para ella y su familia. Marta experimenta la culpa de ser mujer porque no tiene ningún tipo de credibilidad para las personas que la rodean. También en parte está relacionado con ser joven. Sin embargo, a diferencia de otras mujeres en la novela, Marta no permite que estas visiones le impidan actuar en pos de sus intereses y de sus valores. Otro elemento en el que se ve esta culpa de ser mujer que sostiene la autora, se ve cuando el guacho es condenado a la cárcel por cometer un asesinato,
Ante esto, un abogado facilitado por el Estado defiende públicamente al acusado, alegando que este personaje nunca tuvo oportunidades debido a su lugar en la sociedad, y también critica el lugar que se le da a los trabajadores en el sistema de organización de la hacienda. Entonces, podemos apreciar que mientras que el hombre es defendido y considerado por los movimientos sociales de la época, la mujer queda totalmente despojada de dicho avance, por esta culpa de ser mujer que atraviesa a cada personaje del texto. Sí, considerando eso, es relevante la parte en que Marta habla con antiguos compañeros o amigos, descubriendo que, a diferencia de ella, habían estudiado en la universidad, conocían el extranjero, etc. Mientras ella no tenía la posibilidad de acceder a ninguno de esos privilegios, aún perteneciendo a una familia con un buen poder adquisitivo. Entonces, no solo la mujer no es protegida ni por el Estado ni por la sociedad de actos atroces como el abuso sexual, sino que sus posibilidades educativas y de conocimiento del mundo son totalmente desiguales. Bueno, en honor al tiempo, para ir cerrando, ¿recomendarían este texto a nuestras queridas y queridos oyentes? Sí, definitivamente. Porque describe muy bien lo que es la desigualdad de género intergeneracional. Creo que es valioso leer cómo se presenta la opresión sistemática desde distintas perspectivas. Por mi parte, la recomendaría por el aspecto de la religión. Principalmente porque siempre se menciona el aporte cristiano en el desarrollo del país y la influencia que ésta tuvo en la historia latinoamericana. Pero pocas veces se menciona cómo la formación religiosa oprime a las mujeres y de qué forma ésta se percibe hasta el día de hoy en la cultura chilena. Y con estas opiniones dejamos invitados a todos nuestros oyentes a que lean La culpa de Margarita Aguirre. Nuevamente, muchas gracias a la profesora Ana Traverso por facilitarnos el texto y a nuestras queridas estudiantes invitadas por brindarnos tan buen análisis de la obra. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de Lectoras y Lectores en Formación. ¡Hasta pronto!